Bienvenidos, gracias por atender a esta convocatoria. Sería el día de hoy continuar con una tercera parte del proceso de capacitación para los equipos de trabajo que van a salir a campo con la consulta previa y reinformada sobre unidad legislativa para todos los sindicatos. Si les parece bien, cederíamos el uso de la palabra a Víctor para que nos exponga. Víctor, adelante. Sí, muy buenos días. Partiendo de la acción que se realizó el día 9 y que no nos pudieron acompañar las compañeras, vamos a comentar los aspectos más relevantes de lo que sería ya en el lugar el proceso de consulta. Les dejé ahí, aunque ya se los habíamos entregado en otro formato, solo me tomé la libertad de poner aquí estos cuadritos. Nosotros, por experiencia, tenemos en la oficina un cartel con todo lo que no se nos olvide nada, ¿no? Todo lo que consideramos que hay que llevar, porque luego decimos, ya va todo, pero lo que hacemos es sobre cada lugar la palomita, ya se cubrió esto en las cajas, ya va la carta descriptiva, ya va la lista de asistencia, por supuesto. En el caso de algunos lugares tenemos entendido que los municipios van a apoyar con la elaboración del alimento. Nosotros partimos de la experiencia que tenemos, que nosotros vamos con el caso, las cucharas, los platos, los vasos, todo, y el alimento, ¿no? La hielera. Entonces, nuestra checklist está más largo porque es hielera, platos, cucharas, para contar todo, ¿no? Todo va subiéndose y se va contando. Porque pues sí nos ha pasado que hemos ido con, por ejemplo, con el proyector y extensión, ¿quién iba a subir la extensión? ¿No? Y entonces ahí andamos viendo la forma de resolverlo. Entonces esto nos ha facilitado, desde las hojas, las plumas, que nos decía Abelardo que ya están, que es lo que pues enmarca, ¿no? el proceso, los logos del Congreso, toda esta parte, ¿no? Ustedes podrían decir, ponen las bolsas, pues créanme que hemos llegado a las reuniones y se nos olvidaron las bolsas para la basura, o las bolsas para guardar las mochilas, no todo cabe en las cabinas, y entonces en caso de que llueva, ¿no? O el polvo también, o sea, y luego con qué las amarras, ¿no? Para que no anden brincando. Pues bueno, le fuimos poniendo seguramente ustedes en la experiencia y que se acuerden de algo más, que seguramente son previsores y profesores, decían, les faltó esto, ¿no? Y considerarlo. Esta logística, este listado de pendientes, checklist, como gusten llamarlo, se encamina a actividades antes, los preparativos antes. Ya los equipos están viendo con las diferentes presidencias qué tanta información tienen, qué actividades está haciendo la presidencia para facilitar cómo es la difusión, el lugar donde se va a realizar el evento, si hay luz, si todas estas cosas. Nosotros poníamos por acá la bocina, el micrófono, ¿no? Tal vez en algunos municipios, por ejemplo en Huachochi, casi siempre nos prestan cuando no hay otro evento y se pide con tiempo el salón del Consejo Municipal, y ese tiene su propio sistema de sonido, ¿no? Entonces, pero no a veces tienen extensión, entonces igual, ahí vamos prevenidos. Esto es antes, ¿no? Por supuesto, ya cada coordinación acordará con el equipo cómo se distribuyen las tareas, qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Tomar la lista de asistencia, hay que recibir a las autoridades para saber quiénes son, ver en dónde va a ser el evento, si hay sillas suficientes, ir viendo antes, desde un día antes, si ya se tiene resuelto lo del alimento, quién va a hacer la relatoría, quién va a presentar el tema. Por supuesto que en el caso del equipo de COEPI van compañeros y compañeras hablantes del idioma, pues obviamente ellos tienen la actividad de apoyar en la traducción. El durante, ¿no? Ya les decía, el registro. ¿Podríamos ampliar un poquito el Zoom? ¿Podríamos arreglar el Zoom para los que somos de baja visión, batallamos para la lectura un poquito? Es que yo de aquí veo muy bien. Gracias. Perdón. Sí,
nosotros, como les decíamos anteriormente, nos parece, porque así es la costumbre en las comunidades, que cuando un evento importante empieza, la autoridad indígena del lugar, los caseros, digamos, las caseras, dan un mensaje a la gente que llega y a la propia comunidad, ¿no? Y propiciar un ambiente propicio para que la palabra fluya, ¿no? Se da hasta un agradecimiento a quien vive arriba. Eso lo hace entonces sí, ubicar y ver quién es la autoridad indígena de mayor reconocimiento y demás, y que sea, solicitarle que sea quien dé las palabras de bienvenida en la parte tradicional. Luego, el solicitar a la gente, a las autoridades de las comunidades que se presenten para saber quiénes están y de dónde vienen. Y por supuesto también que nos conozcan, quien va como órgano garante, en el caso del IE, quien hace la convocatoria, quien hace la invitación, que en este caso el Congreso. Por supuesto nosotros nos presentaremos como gente de apoyo al proceso de consulta, nos presentaremos y a qué institución pertenecemos. Puede o no el maestro de ceremonia, puede ser la misma gente que inicia del Congreso, llevar la palabra, llevar la información, pero esta parte ya cada equipo tendrá que ponerse de acuerdo, ¿no? Jorge me dirá, a ver, mira, nos ubiquemos, Jorge puede decir, yo entro con esta parte, Víctor, ¿en qué me puedes apoyar? Y ahí nos distribuimos, ¿no? ¿Quién elabora la relatoría? Y debe haber alguien que, mientras una persona que le está facilitando, dando la información, tiene que estar haciendo el acta. Tiene que buscar en la lista de asistencia, que viene registrado el nombre de las autoridades, qué comunidades son, cómo se llaman, tal, y empezar a ponernos en la lista en el acta. Ustedes ya tienen el formato. Se les convidó por correo en el correo que les envió Abelardo todos estos documentos. El acta circunstanciada, que decíamos que es, ustedes saben, en caso, creemos que no va a pasar, pero en caso de que la reunión no reúna las condiciones, o que se valore ahí que no reúne las condiciones, se elabora un acta con las autoridades ahí asistentes, indígenas y municipales, de que se cumplió en el lugar, pero por tales razones, tal, ¿no? El acta de asamblea, bueno, pues también con información, el calendario, la convocatoria que está en la página del Congreso. Esta guía es algo que compartía el lunes la compañera Alma, ¿sí es esta, verdad? Sí. La compañera Alma, en cuanto a los contenidos, sobre todo cuando entremos al tema de participación y representación política, a qué responden las iniciativas. Y salieron varias dudas. En el aporte que nos compartió Alma el lunes, dijimos, pues por aquí van las ideas centrales. Entonces le pedí que nos lo hiciera en un documento y que lo pudieran llevar como material de apoyo. Si gustan, más adelante podemos ir viendo a detalle algunas cosas. La idea de la reunión de hoy es resolver todas las dudas que tengan en base a la experiencia que tenemos. Habrá otras que tendrán que irse viendo en el camino, pero todo lo que podamos platicar ahora, compartir con toda confianza, pues aquí estamos. Está, por supuesto, la lista de asistencia. Bueno, es esta que les presenté hace un rato, la convocatoria es en otro formato en JPG. Las presentaciones, miren, voy a abrir esta. Bueno, está acá el protocolo de consulta, es todo el contexto en el cual se desarrolla este proceso de consulta, y las comunidades, algunas de las comunidades que pertenecen a estas sedes o que esperamos que asistan a estas sedes. Voy a abrir porque este protocolo que les mostraba hace un momento, este documento, nosotros lo hemos trabajado
no les vamos a leer el protocolo, pero sí es importante que lo conozcan, porque tienen que aprobar el protocolo de consulta. Eso queda sentado en el acta, es uno de los puntos del acta de la asamblea. Y dice algo así como que se les presenta el protocolo del proceso de consulta, se les informa en qué consiste el proceso y la gente acuerda que está conforme en la forma como se va a realizar el proceso, es decir, está de acuerdo en el protocolo del proceso de consulta. Entonces, el protocolo nosotros lo trabajamos, ¿sí, lo trabajamos de esta manera en otros procesos que hemos tenido. No les leemos, como les decía, el texto, sino les platicamos qué es el protocolo de consulta. El protocolo de consulta son los pasos que se debe seguir en diferentes cosas, ¿no? Es como una guía, ¿no? Sí, nos movemos por protocolos. Aquí, en este caso, platicábamos en el equipo de COEPI que en la traducción le vamos a apoyar y poner un ejemplo, y como se les hemos puesto en las reuniones, una carrera de bola, que es algo como qué hay que hacer para que una carrera de bola o una ceremonia, un yumari, se lleve a cabo. Entonces es ponerse de acuerdo, todos los pasos hasta concluir la carrera de bola. Eso es un protocolo, los pasos que hay que seguir para que una actividad salga, ¿no? De esa manera les hacemos la analogía con respecto al proceso de consulta. Víctor, Sí, a lo mejor ponerlo con esas palabras, no, porque está muy confusa esa redacción. Sobre las formas en que maneja esta. Son los pasos para... Ajá, está muy confuso. Bueno, yo les pediría que cada equipo lo viera, no es un documento cerrado, pero yo creo que no lo vamos a revisar ahorita, ¿no? Ya estamos, creo que en otra etapa y sería regresarnos ahorita en el proceso, a menos que ustedes estén de acuerdo en que empecemos a revisar la redacción. No, creo que me parece correcto. Este es solamente un ejemplo y es un documento base. Como lo van a tener todos, ahorita no lo tienen todos, debo aclarar. La mayor parte sí, muchos no. Hoy mismo, me recuerda distribuirlo completamente para que cada equipo lo vaya viendo y pueda hacer los ajustes que considere pertinentes en este marco, ¿no? O sea, lo único que yo les pediría es, como hay que llevar un registro, si modifican algo, compártanmelo para poder informar yo a la comisión cómo se trabajó en cada uno de los lugares por los equipos. Sería lo único que les pediría. Adelante, Víctor. Sí. Bueno, en este caso, ¿cuáles son los elementos esenciales del protocolo? Uno es el marco jurídico. La consulta responde a una serie de derechos que las comunidades tienen y que el Estado debe de cumplir, y que estos están principalmente permítanme, eso es esta acá, perdón, me adelanté, estoy en ¿qué me pasa esta cosa? Bueno, el protocolo en particular tiene como los temas a llevar a consulta son estos 4 temas: la reforma a los artículos, la ley de consulta, el nombramiento de una persona indígena en el municipio. Y este es el marco a qué responde la realización de consulta, ¿no? En dónde están, en qué leyes se habla del derecho que tienen las comunidades a ser consultados. Luego el protocolo también habla del objetivo de la consulta. ¿Para qué es la consulta? La consulta es para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas. ¿En qué? ¿No? En este caso, en estos temas que el Congreso lleva a cada una de las sedes y que informa y pone a consideración de las comunidades que piensan al respecto de esto. Y por supuesto el protocolo también habla de los principios de la consulta, cuáles son las condiciones que deben de darse para que una consulta sea válida. Y aquí están algunos de los principales de estos: que sea antes, que sea de buena fe, que sea libre, que sea informada, que sea de acuerdo lo más cercano a las formas como platican las comunidades, que sea en el idioma de que hablan las comunidades para poder informar. De ahí que en un momento de la asamblea también es un punto que viene en el acta, es
en garantía de ese derecho es que aquí hay una persona que viene con el equipo en la consulta para platicar en el idioma más cercano a las comunidades, en cumplimiento de esto. Esto no quiere, y también se expone, si alguien más considera de las comunidades que consideren que tengan confianza, que tenga conocimiento y experiencia en traducción, también puede ser parte del equipo de traducción. Y entonces se les pregunta si están de acuerdo, en este caso, por ejemplo, en la zona de Urique, les vamos a preguntar si están de acuerdo que Victoria sea quien apoye la traducción, y la gente va a decir, seguramente sí, estamos de acuerdo. ¿Tienen alguien más que proponer? Ya dirán, no, así está bien, eso queda sentado en el acta. La transparencia es importante para llegar a un acuerdo, son estos de los principios. Y luego, ¿quiénes participan en la consulta? ¿Quiénes son los actores que participan en la consulta? Por supuesto, las comunidades como sujeto colectivo de la consulta, como sujeto de derecho. La autoridad responsable, en este caso es el Congreso. ¿Quién hace la consulta? ¿Quién convoca? El órgano técnico, en este caso nosotros como apoyo, que es lo que hemos estado haciendo estos días, el apoyar, el sugerir. El órgano garante, estas instituciones que por su atribución tienen la facultad de ver que todo se haga como tiene que realizarse, como lo dice la ley, pues que están ahí al pendiente. Y también pueden participar personas interesadas y que tengan conocimiento de los pueblos indígenas y que se interesen en este proceso, que es lo que se habla de los observadores. Y luego, la consulta, en este caso la que estamos realizando, llevará estos pasos. La fase informativa, que es la de este día en la que estamos, donde les vamos a dar toda la información que consideramos necesaria y que nos pregunten qué se entendió, qué no se entendió, para poder darle mayor claridad. Luego, la parte donde las comunidades van a platicar al interior sobre estos temas. Después, la fase consultiva. También se habla de una fase de seguimiento, pero esa queda más adelante. Para esa sí no hay fecha, pero sí lo maneja la ley como una necesidad de que no termina solo en el proceso de consulta, sino que las comunidades deben de saber qué resultado hubo del proceso de consulta. De lo que me preguntaron, de lo que se llevaron en la fase consultiva, qué resultados hubo. Ya el Congreso tendrá que ver formas de informar, ¿no? De informar a las comunidades para cumplir con esta parte del seguimiento. Y ahí es donde terminan los pasos de la consulta, el protocolo de consulta, el camino que sigue la consulta. De ahí que sí es necesario el preguntarles si están de acuerdo con esta forma de trabajar. Ahorita lo dije muy rápido, pero bueno, allá se va platicando, se va trabajando también en cada uno de los idiomas. Esto es, y ya después lo pegamos en una misma, para no tener tantos archivos, lo pegamos en la siguiente, que es una de las iniciativas. Ya la conocerán, no me voy a detener en ella. Como esta no le vi logos, estaba en blanco y negro, pues me tomé la libertad de subirme al Congreso y bajar y ponérselo, como para contextualizar de qué se estaba hablando, ¿no? Esta es la propuesta y estas son las principales ideas que trae la propuesta de reforma constitucional. Si se fijan, van por artículo. El artículo 8 trae estas ideas que, digamos, sería lo novedoso, lo que se pretende que se cambie, que se adicione al artículo 8, pensando en ampliar o dar claridad al derecho a la participación y a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, estas son las ideas centrales que se desglosaron de cada uno de las fracciones y de los párrafos de este artículo. Si se fijan, está formado de una forma coloquial muy sencilla, sin tecnicismo jurídico. Ya si ustedes ven lo que hacer el proyecto, ¿no? Esto es lo que se deduce de la parte jurídica, ¿no?, que quedaría plasmado. De alguna manera en el folleto que se les va a entregar sí va el texto como va a quedar técnicamente, pero va explicado de manera que las comunidades entiendan. Entonces, si alguna cuestión ahí se nos llegara a atorar, pues podemos acudir al folleto, porque ahí está de alguna manera y es material que también la gente se va a quedar.
pero de cualquier manera, como estos temas, los que trabajamos en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas ya los conocemos y el material que salió de allá, pues nosotros los seríamos quienes los explicaríamos, pero eso no implica que cualquier cuestión que a ustedes se les dificulte en los temas de ustedes, nosotros también apoyamos. Los folletos Sí, ya existen los estos, folletos. Sí. son estos, bueno, me imagino que ya están impresos, ¿verdad? O también están en... No me los han entregado, pero ya están. O sea, tengo que bajar a recibirlos, allá están, no sé qué hay. Les vamos a entregar, partiendo de la cantidad que llevemos, pero que al menos aseguremos que se entregue un juego o 2 juegos por comunidad. Más o menos, ya si quieren en equipo vamos a ir viendo cuánta gente calculamos como para hacer la solicitud de folletos. Los vamos a entregar cuando se registren. En la lista de asistencia se les pide su nombre y demás, soy gobernador, gobernadora, miren, estos son los folletos, y así nos vamos para cada comunidad, al menos cada comunidad se lleve 1 o 2 juegos, ¿no? Si hay más, por supuesto, pues a todas las gentes que están ahí, ¿verdad? Y durante el proceso de irles platicando los temas que vienen aquí, podemos ir haciendo la referencia en dónde está de la parte del folleto. No les vamos a leer el folleto, les vamos a decir, esto viene aquí, está en esta parte. Todo esto viene aquí de una manera también lo más resumida, clara, pero que dé la idea de cuál es lo central de cada una de las iniciativas. Que son 2, pero porque también igual en la presentación viene la reforma constitucional y sigue después la ley de consulta, que está en esta parte del folleto, ambas iniciativas, y en el segundo folleto están los 2 que tienen que ver particularmente con participación y representación política, el del municipio y el de la diputación. Perdón, adelante. Estoy aquí en el celular y coordinando algo que contestaron de Cerocahui. Digo, porque la otra vez habíamos hablado que no había que estar en los celulares, pero nos falta. Sí, no, no. Estoy en eso ahorita. Sí. Gracias. Bueno, entonces estos son hasta el artículo 10, ¿no? Y luego hasta ahí nosotros llegaríamos, también platicaremos con la gente, cómo la ven, qué preguntas hay, qué participación o opiniones, y después nos pasaríamos a eso. Nosotros en COEPI, porque partimos de la consideración de que tal vez en algunos lugares, esperamos que en la mayoría, ya no les va a ser ajeno este tema, porque es producto de una consulta, las 2 iniciativas. De ahí que lo que queremos es darle más tiempo a las otras dos iniciativas de las cuales no tienen información, apenas se les va a llevar, que es la Diputación y el municipio. Aunque de alguna manera, no como iniciativa, lo manejamos como tema, como uno de los temas de la consulta anterior, la participación y representación política. ¿Qué significaba eso? ¿En qué consistía y qué tenía que ver con el municipio? No nos metimos con la Diputación, ¿no? Porque fue uno de los temas que el mismo IE ha estado llevando a cabo en las mesas interinstitucionales, donde hemos estado desde marzo, vamos a cumplir ya un año, donde está IE, y salió esto a iniciativa de IE, COEPI, INPI, Congreso, Tribunal Electoral y Tribunal Superior de Justicia, que nos reunimos cada mes para platicar en torno a qué, con la representación política y participación de los pueblos y comunidades indígenas en Chihuahua. Perdón, Víctor, también tengo una duda que a lo mejor puede ser un poco básica, pero Adelante. la duda que surgió ayer. ¿Cuál es el nombre oficial de lo que estamos haciendo? ¿Consulta a pueblos y comunidades indígenas o consulta indígena o cómo lo manejamos? Desde una perspectiva técnica sería un proceso de participación y consulta, y en su caso consentimiento previo, libre e informado. Es que está, no, por eso dije técnicamente. De hecho, en las arañas que se van a llevar, ya están listas, me están avisando también. Ahí viene cuál es el nombre correcto, o sea, es completo. Para efectos de nosotros, podemos llamarlo de manera simplificada proceso de consulta para pueblos y comunidades indígenas. ¿Sobre qué? Sobre medidas legislativas, o sea, coloquialmente es lo que podemos decir. Entonces, si quieren, apréndanse eso. En las arañas va a aparecer el nombre correcto del proceso, porque es parte de lo que se va a documentar
estamos y en qué estamos haciendo. Gracias. Sí, Pero yo considero que ahorita cualquier pregunta, por básica que Claro, sea, es es relevante. sí, no, es preferible resolverla aquí, no que No, son es que calles. la decimos también de forma, ¿no? Así es. No es una consulta doble comunitaria, no es una consulta, entonces... Sí, sí, miren, no les miento, pero ayer he recibido yo creo que alrededor de unos 25 llamadas de diferentes personas por lo de las arañas, preguntándome porque cada quien traía diferentes cosas. Todavía el último ya había salido de aquí del Congreso ahí por el periférico y tratando de responderles porque en las diferentes salas de aquí del Congreso las ordenaron diferentes. Entonces, vale. En realidad a mí me importa en relación a la comprobación de gastos y todo eso, usted sabe que vamos a tener que estar mandando oficios al área administrativa, y ahí exactamente de qué es, porque es el rubro que van a poner en el área administrativa para la comprobación de gastos, es distinto al que yo le estoy poniendo en la nota de revisión o lo que sea, se va a dar ahí. Mira, no hay problema ahí, bueno, donde se pueda facturar, se factura, tenemos el dato de lo que sea el Congreso y todo eso. Donde no, Se lo dejo en blanco, licenciado. está bien, pues. Efectivamente, esta parte es administrativa y me parece que es importante, ¿no? Que ustedes lo vean ya al interior, cómo el área administrativa lo necesita también, ¿no? Porque pues es comprobación de gasto. Si la intención por ejemplo, de la presentación sobre la propuesta de consulta se divide en los temas fundamentales de la iniciativa de ley, que es a quién se debe consultar, ¿no? ¿Qué se debe consultar? ¿Sobre qué? ¿Quién debe hacer la consulta? ¿Cómo debe ser la consulta? ¿Cuáles son las características de la consulta para que ésta sea conforme lo marca la ley y de acuerdo también a los intereses también de las comunidades y de quien presenta la consulta? ¿Dónde debe ser la consulta? ¿Cuáles son los pasos que sigue la consulta? El procedimiento que debe seguir la consulta. ¿Qué con los resultados de la consulta? ¿Y a qué se depende? ¿Para qué es la consulta? ¿Cuál es el objetivo? Y la consulta va más allá, de un requisito que hay que cumplir porque nos lo pide tal documento, ¿no? La ley, bueno, eso es muy importante, eso que están mencionando ahorita. Con la reforma, hay instrumentos internacionales y recomendaciones que se han hecho a nivel precisamente internacional sobre la obligatoriedad de los procesos de consulta, no solamente para llevarlos a cabo, sino para cumplirlos. Claro que ahí se tiene que entrar en un análisis de otra naturaleza, porque habrá cosas que se hace, recuerden, los pueblos indígenas, que lógicamente no serían viables o serían materialmente imposibles de cumplir. Pero ese es otro proceso. Lo que sí tenemos que dejarles claros transmitirles es que la idea es que se cumpla. Que se cumpla. Hasta donde sea posible. O sea, al final de cuentas. Desafortunadamente en siglos y se llegan a acuerdos y por lo general no se cumplen. Digo, no los cumplimos desde el lado de las autoridades, o se cumplen parcialmente, cualquier detallito. Entonces se trata de cambiar eso, ¿no? Lo que ha venido en la práctica ahora se pretende incorporar a nivel jurídico y obviamente de ahí tendrán que derivar una serie de procesos para lograr materializar eso. Adelante. Y claro que otro elemento de la iniciativa, o otro tema de la iniciativa, son lo de qué pasa. Que eso nos lo plantearon las comunidades, dijeron, bueno, pues no, ustedes no son los únicos que vienen a preguntar, pero ¿qué pasa si dicen que la consulta es para llegar a acuerdos y qué pasa si los acuerdos no se cumplen? ¿No? Si se hacen los acuerdos, toda una consulta y resulta que se hace otra cosa. Entonces, por supuesto que esta iniciativa también habla de sanciones. Estos son los elementos fundamentales que se consideran en la iniciativa de ley de consulta y que son los que se presentan y se llevan para la consideración. Hasta aquí termina esta. Ese sería el material de apoyo que utilizaría para explicar precisamente
la parte que corresponde al folleto que aborda la reforma constitucional y la ley de la iniciativa de ley de consulta, exactamente. Para el otro sería este otro que está proyectando Víctor, por favor. Ahora, si quieres, yo le voy picando y tú vas platicando. Platícanos. Lo que pasa es que, Sí. a ver, Sí. Pero nada más antes de pasar a este tema, ahí es bien importante que nosotros entendamos que el proceso en el que estamos participando justamente es lo que se trata de plasmar en esa ley. Porque aunque sabemos que existe el derecho a la participación y consulta como derecho que los pueblos indígenas tienen reconocido desde hace muchos años, pues a la fecha no lo cumplimos. Y lo que nosotros vamos a hacer con ellos en estas reuniones es justamente lo que se plasmaría en esa ley. Tenemos que ser muy claros nosotros, estando en las reuniones, en tratar de que la gente entienda que lo que nosotros estamos haciendo en ese momento con ellos, de tomarnos en cuenta, es lo que el Congreso estaría proponiendo como una ley de consulta. Porque el derecho ya está y se reconoce al reformar los artículos 8, 9 y 10 de la Constitución. Es básicamente eso, reconocer el derecho a la participación y consulta. Y la ley de consulta es el proceso o el procedimiento, la herramienta que sirve para garantizar la participación y consulta. Por eso esos dos temas van en un folleto aparte. Porque ese es el derecho que se reconoce a través de estas dos iniciativas, participación y consulta. Llámese a través de la reforma, llámese a través de la ley. Uno reconoce el derecho y el otro reconoce la herramienta de la consulta como la manera de garantizar ese derecho. Por eso es que van en este folleto aparte. También hago esta aclaración porque a lo mejor muchos de los que están aquí no estuvieron en las mesas cuando se decidió que fueran dos folletos. Esa es la razón por qué están separados. Pero también nosotros debemos entenderlo, que eso que vamos a hacer es justamente lo que queremos que quede plasmado en la ley, lo que el Congreso va a llevar a consulta, si están de acuerdo en que ese proceso ya sea obligatorio para todas las autoridades. Y luego para encaminar los temas donde queremos que las comunidades aporten, al final de cada folleto viene una serie de preguntas, como para generar el diálogo tanto en la comunidad como en las reuniones. Ya después platicaremos con tiempo cómo cambiaría un poco la dinámica en la etapa consultiva, que no sería tan expositiva. Esta sí es más de platicar, de exponer. La otra ya va a ser más de plantear formas de escuchar a la gente, de que la gente participe. así es. Sí, bueno, si ya tuvieron la oportunidad de ver las dos iniciativas que se presentaron aquí por diputados del Congreso, una es referente precisamente a la creación de una diputación, al menos así lo dice la iniciativa, ¿no? Una diputación por el principio de representación indígena. En otras palabras, abrir el espacio para que gente que provenga, sea originario de pueblos o comunidades indígenas, tenga la oportunidad de acceder de manera directa. Esa es la idea general en cuanto a eso. Respecto de la reforma del Código Municipal, lo que se pretende, de acuerdo a la iniciativa, es que en aquellos municipios donde exista población provenga de pueblos o comunidades indígenas, tenga la misma posibilidad, pero para llegar al ayuntamiento con el carácter de regidor, la representación de esa nacionalidad. Ese es el contexto general. A partir de ello es que se generan precisamente estas diapositivas. Lo de menos sería que nosotros llegáramos y lo que yo les acabo de decir así de una manera muy sencillita, pues nos transmitiéramos, ¿no?, a ellos. El problema es que no sabemos o desconocemos si ellos en la manera en que viven, en que llevan su vida, tengan el conocimiento de cómo opera un ayuntamiento, un municipio. Por eso, en la primera de las diapositivas, iniciaríamos con la idea general, ¿no? Aquí en todo el territorio del estado tenemos 67 municipios. Ellos seguramente identificarán a los municipios con las presidencias municipales, será la asociación que haga, ¿no? Luego, ¿quiénes integran los ayuntamientos? O ¿quiénes forman parte de la presidencia municipal? Sería lo que tendríamos que transmitir. Y eso mismo es lo que está plasmado en esta diapositiva.
presidente, presidenta, síndico, síndica, regidores. Ahora, aquí es muy importante señalarles que cada municipio se integra con un número diferente de regidores. O sea, no hay un estándar, va en función de muchas cosas y es lo que tenemos que dejarles en claro. ¿Podemos pasar a la siguiente? Otra de las cosas que tenemos que comentarles es, bueno, ¿qué hace un regidor? Para que ellos puedan tomar la determinación de si les interesa o no tener ese acceso. Sabemos que son muchas las funciones que se tienen. Para efectos ilustrativos solamente referiríamos estas plantas que están ahí en la diapositiva, y la primera es que se tienen que reunir. ¿Para qué? Para tomar decisiones. En el caso de nosotros sabemos que se reúnen, se discuten asuntos, se resuelven problemas, y, bueno, un proceso. A ellos tendríamos que hacerles ver esto. Finalmente, en cada, si lo pudieran apoyar por comunidad, ¿verdad? Hacen lo mismo con los problemas de la comunidad. Entonces, me refiero a los pueblos. Sí, las comunidades tienen sus propias formas de elegir a la gente que organiza la comunidad. Eso por un lado, y si hay problemas entre la población, pues igual, llegan a lo que llaman el círculo de justicia, hasta donde tengo entendido, y de manera colectiva resuelven sus problemas. Pues algo similar sucede en el ayuntamiento, en el municipio. Entonces, ahí les platicaremos eso. Obviamente que muchos de los que nos van a acompañar en este proceso son abogados y traerán en mente muchas más cosas alrededor del Código Municipal, la propia Constitución, toda la legislación. Pero para efectos de transmitir un mensaje, a lo mejor podríamos centrarnos en esto, y si consideran alguna otra que sea importante mencionar, siéntanse en la confianza de expresarse. O si les llegan a preguntar también, que si solamente eso, pero hay muchas más, ¿verdad? En realidad. Aquí es donde vendría, a final de cuentas, el menor de los problemas. ¿Cómo se elige un ayuntamiento? Actualmente tenemos la legislación electoral, y sabemos que es a través de una votación directa a promedio de los partidos políticos. Otra de las posibilidades es como candidatos independientes. Y la tercera vía que se está proponiendo, es la que no se sabe cuál se optará, de cuentas, es esta, de la regiduría profeso, ¿no? Que se desconoce si realmente me vayan a querer, digo, no es lo ideal, pero lo que se está planteando es que sean ellos mismos quienes elijan quién tendría ese derecho de eliminar a un municipio, en caso de que así se apruebe la legislación. Y la otra pregunta es, esa persona que ellos eligieron, si así lo deciden, pues tendría que representar a todos los pueblos del distrito. Digo, si nos ajustamos en este caso a la legislación electoral, habría que buscar alguna otra manera por la zona de influencia que tienen. A veces es el territorio de los pueblos indígenas no corresponde a las demarcaciones ni de los distritos, ni de los ejidos, ni de ninguna otra que hayamos hecho nosotros. Pero eso es algo que se te va a tener que analizar después. Aquí la idea es nada más transmitir la información, que ellos empiecen a analizar. Luego pasaríamos con lo que... Una pregunta, para la elección de los ayuntamientos y las diputaciones, se va a hacer de forma directa, pero ¿van a tener representación partidista? Eso es lo que no se sabe. En realidad, en el plano del deber ser, lo voy a referir así, porque usted es la actual de legislación y porque están los tratados internacionales, no debería ser a través del partido político. Sin embargo, tampoco se excluye. Mucha gente coincide, mucha gente dice, no, es que tiene que ser a través de un partido. Otra dice, no, ¿por qué tiene que ser así? Pues si tienen autonomía, ellos tienen autonomía, lo único que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre ambos gobiernos, lo voy a llamar así para poder identificarlos. ¿Y cómo se pondría de acuerdo? Pues la ley tendría que establecer ese mecanismo. Sí, en mi opinión, ¿verdad? Sí debería de ser así.
representación indígena, ya que si no haya la intervención de partidos políticos, porque esto ya volveríamos otra vez a los vicios que siempre tenemos. Es mi opinión. Sí, bien. Sí, yo coincido también con él. Y también en el tema del regidor indígena, no sé si se haya analizado la figura del encargado de asuntos indígenas para explicarle a la gente que pues es alguien diferente del encargado de asuntos indígenas. No sé si se tenga contemplado que esa figura ya va a desaparecer de los municipios o va a seguir existiendo, o sea, para dejarle claro a la gente. Bueno, lo que pasa es que en última instancia no sabemos cómo van a quedar. Esas son propuestas, son dos iniciativas que están. ¿En qué concluyan? Pues no sabemos, si es cierta. En el plano teórico, siguiendo las directrices internacionales, pues debería ser de manera directa y a lo mejor ese representante que actualmente existe entre los ayuntamientos, si se logra esto, quizá ya no tendría razón de ser, o quizás sí. Recordemos que a nivel, por ejemplo, regidor, no son operativos, o sea, están en la toma de decisiones, pero los operativos son a otro nivel, entonces a lo mejor seguiría existiendo, no sabemos, en realidad. Ahí es lo que tenemos que dar nosotros esa claridad. Víctor. Yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno, que las regidurías son en el espacio de toma de decisiones en cuanto a diferentes temas, ¿no? Digo, porque hay quienes pensábamos, yo soy uno de ellos, que el presidente municipal así deshacía, y se supone que para eso está el ayuntamiento, ¿no? Que él no se manda solo, pues, sino que es en base a un sistema de toma de decisiones un poco más horizontal, pues, por decirlo de alguna manera. Quién sabe si eso se da en la realidad. Pero esa es la idea, pero es en la toma de decisiones. Que como parte, pensando que las políticas de los municipios deberían ser encaminadas con especificación a pueblos indígenas. Esa ya es la acción de la actividad del municipio. De ahí que en algunas presidencias ya tengan una oficina de asuntos indígenas, que es una acción diferente, ¿no? Una es la toma de decisiones y la revisión de presupuestos y todo esto, y la otra es quién lo ejecuta a través de una instancia especializada, digamos, dentro del municipio. Por eso son dos cosas distintas. Y efectivamente, a lo que usted menciona, yo creo que la tarea que nosotros llevamos es ponerle esta información desde hasta qué hace un municipio y cómo se organiza un municipio. Yo creo que mucha gente no lo sabíamos o no lo sabemos, ¿no? En las comunidades tal vez también esta información no se tenga. Y decir, ahora ustedes cómo perciben en el marco que da la ley, de que ustedes conociendo esto, cómo proponen que sea la participación de las comunidades. En algunos lugares, porque les digo, esto ya es un tema que en algunos lugares posiblemente salga, las comunidades nos habían dicho, bueno, ¿y dónde estamos nosotros como comunidades? ¿No? ¿Dónde nos preguntan? ¿Dónde participamos? Y en las formas de elección, también en algunos lugares dicen, bueno, ¿por qué tendría que ser a partir de un partido político? Si me representa el partido político, si lo que hablamos es un derecho de participación comunitaria o de las comunidades. En algunos lugares sí, y en algunos lugares dicen no. Por lo menos hubo un lugar donde dijeron no, en dos lugares. No, porque los partidos nos dividen. Dicen, ponen gente, son 5, 3, 4 partidos, ponen a gente indígena y acabamos peleándonos. Dice, y nuestra forma de elección es más por acuerdos, es quien consideramos que tiene el perfil para que lleve adelante este tipo de trabajo. Dice, y ahí nos ponemos de acuerdo, ahí no tenemos que pelear. Decía una comunidad, decía, y luego unos se dedican a hablar mal de otros, ¿no? para que voten por ellos. Pero esta es la idea de la consulta, cómo lo ve la comunidad en base a ese derecho que hay, cómo lo ve y qué propone, cómo debiera ser. Esa es la información que nos van a dar en el proceso de consulta, que la idea es que esto le abone a la realización con esta información que nos van a dar, con estos temas que nos van a compartir, que le abone a la realización de lo que sería que legislación o que se legisle en torno a eso, en base a las demandas o a las opiniones de las comunidades a través de este proceso de consulta. También considero yo que sería muy importante ahí dentro de las actividades que hace un legislador o un diputado, un regidor, un diputado,
es la elaboración de propuestas que puedan beneficiar a su propia comunidad. En este caso, pues no representa específicamente a Samachique, por así decirlo, representa al municipio y a la comunidad indígena del municipio para lo que es el regidor. Yo considero, no sé cuáles sean las formas que tengan consideradas, porque si les estamos haciendo ver que se van a reunir, van a votar, pero sí considero importante que se les diga que ellos también pueden elaborar propuestas que beneficien a su comunidad. Pues a mí me parece importante que, y yo creo que esa es una de los motivos de una reunión de consulta en una etapa informativa, es brindarles todas las opciones, que tengan toda la información, que la practiquen en las comunidades y que regresen con las que seguramente ahí entre todas y todos los asistentes tendrán acuerdos de qué propusieron unas, que otras, y allá acordarán y aquí proponemos esta forma o estas formas. ¿Sí? Esa es una de las ideas centrales de abrir estos espacios de participación, de información para que sepan y de participación para que nos retroalimenten. Sí, bueno. En este contexto, pues tendríamos que platicarles un poquito sobre el Congreso. Así como se pretende hacer con el municipio relacionado al ayuntamiento, sería aquí en cuanto a los hombres. Actualmente, ¿cuántos diputadas y diputados lo integran? 33, y ahí estaría la información. Si se fijan, se trató de que ellos pudieran ver de manera ilustrativa cómo están actualmente la conformación por partidos políticos. Son 33, es lo que interesa. ¿Dónde se reúnen o para qué se reúnen las diputadas y los diputados? Esa sería la siguiente diapositiva. Bueno, primero, ¿qué hacen? Hacer nuevas leyes, modificar las ya existentes, tratar de resolver todos los problemas, ¿no? Hay una cuestión de fiscalización, bueno, nosotros lo llamamos fiscalización, en este caso es la aprobación de gastos de los otros poderes, y además de los puntos de acuerdo, donde se fija la postura de la legislatura para cierto tema, o generar solicitudes, todo eso. Eso es lo que pertenecemos al Poder Legislativo, lo sabemos muy bien, así que podemos proporcionar información amplia al respecto, o igual, si nos preguntan, seguramente tendremos la respuesta, pues es lo que hacemos a diario, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues ahí está, es parte del modo. Podemos avanzar. Esto es muy importante. ¿Cuáles son las obligaciones? Sabemos también que son muchas, de acuerdo a la legislación, cada una de la legislación que resulta aplicable. Pero para efectos de transmitir la información, quizá tengamos que centrarnos en esto, ¿no? ¿Lo aplicamos o lo terminamos? Sí, es que estamos dentro, bueno, sí. Es que por un lado, sí. La teoría es que Lo que hacen, estas son las obligaciones. Okay. es el anterior. Ok, ahora sí, para adelante. Ok, los paquetes económicos, que es lo que está abordado en la primera parte, ¿no? Para decírselos a ellos, lo explicaríamos a partir de esto. Aprobar los gastos, lo que quieren gastar, el Congreso tiene que autorizar. Segundo, autorizar en este caso al gobernador, ¿para qué? Pues para que pida prestado si necesita dinero para hacer obras. Todos los gastos del gobernador y del otro poder, pues pasan por aquí y se revisan. Si hay alguna cuestión rara por ahí, pues obviamente se les llama cuenta. Y según sea el caso se puede sancionar administrativamente, políticamente o jurídicamente desde la perspectiva penal. Todo esto lo sabemos aquí, ¿no? Tenemos que sintetizarlo para tampoco no saturar de información. Siguiente. ¿Dónde dice o quién dice lo que tiene que hacer? Se tiene que hacer en el Congreso. Sabemos que es la ley orgánica, por un lado, bueno, empezaremos por la Constitución, ahí vienen muchas de las cosas. Luego tenemos una ley orgánica del Congreso y un reglamento. Quizá no tenga
caso hacer alusión a todos ellos. Es decir, que hay legislación, hay leyes que dicen qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que pueden o no pueden hacer los diputados. Ahora, dentro de eso, debemos dejar claro que las reuniones del Congreso son habitualmente aquí en la ciudad de Chihuahua. Eso es muy importante. O sea, si se llega como diputado o diputada, mucho del tiempo se va a tener que pasar aquí en la ciudad de Chihuahua. ¿Cuándo se reúnen? Cierto número de meses del año, periodo ordinario para nosotros, 2 reuniones por semana, mínimo. En el caso de la Diputación Permanente, o la gente lo conoce como recesos, 1 reunión por semana. Entre las obligaciones también, señala la legislación, es tienen que atender al distrito. Bueno, actualmente, si atendemos estamos nosotros, pues es volver al distrito. Si se aprueba así lo que se está proponiendo, pues ellos tendrían que volver a sus comunidades, no desvincularse de sus comunidades, ¿no? En este caso sería de la población en general. Así es, sí, tendría que hacer esa traducción. Y otra cosa, vienen aquí, hay muchas obligaciones, no se puede hacer lo que se quiera, también hay que presentar informes al Congreso y a la población, así que también está ahí. ¿Quién me puede apoyar con eso? Porque me está marcando aquí del Congreso. Sí. Bueno, ahorita me ratito. ¿Alguien de todo esto? Son los que lo van a presentar. Pues alguien del Congreso que ustedes sí le saben, no se callen. Esta cuestión es cómo se elige. Si se fijan, nos vamos acercando de qué es, qué hace, qué obligaciones tienen, al igual que lo de la representación en los municipios, y luego cómo es que se elige. Sí. Bueno, la elección es a través de elecciones, donde la gente vota de manera libre por la persona que considera que es la idónea entre quienes se presentan por parte de los partidos o independientes, que esa es la otra, ¿verdad? Que hay que informar, y decidimos a través de quienes tenemos nuestra credencial de elector en las urnas que se ponen en diferentes lugares para votar, que se les avisan para elegir. Cuando elegimos por presidente municipal, por gobernador, por diputación. Víctor, una pregunta: ¿qué porcentaje de estas comunidades o de las personas que habitan en las comunidades participan en un proceso electoral normalmente? Muy bajo. En elección, dices, Votan, sí, votando. Congreso del Estado. O sea, ¿qué tan involucrados están ellos en comprender el concepto de la votación como tal para la elección de autoridades en general del Estado, no las de ellos, no las internas? Mira, yo creería, a reserva de lo que me pudieran compartir aquí los demás compañeros de Coberti, que sí hay en general un interés por participar, sobre todo cuando saben que va a haber las elecciones y que hay tales o cuales candidatos. Sí. Pero creo que su participación tiene que ver, uno, con la cercanía o no de la casilla para votar, y luego con la información que tengan de cuáles son las propuestas que tiene la gente, que tienen los candidatos. Pero en general, y luego si cuentan con credencial para votar. No toda la población tiene credencial, no a todos los lugares llega la facilidad para poder adquirir una credencial de elector. Entonces, en la mayoría podemos tomar el promedio de que hay que explicar esto desde una perspectiva más concreta de lo que es, o algo muy general para no... Podría ser como parte de la dinámica, a lo mejor, el preguntarles quiénes de aquí tienen credencial de elector, ¿no? Por ejemplo, y en base, ya veríamos como manera como de muestra, Sí. ¿no? Si tienen o no credencial. Y ahora, ¿cuántos de ustedes han votado? ¿No? Y ahí vamos a ir viendo, posiblemente hay gente que levante la mano y digan yo no tengo credencial de elector, porque la más cercana es acá en la cabecera, y eso cuando llega la campaña del INE, en fin, ahí ya podrían ver, pero eso creo que nos lo va a poder dar
la misma gente está... Medirle el agua a los camotes, Sí. primero y ver el sondeo de cuántas personas se encuentran involucradas con esto, porque luego puede sonar hasta redundante en algunas partes y en otras pues, no van a saber en qué consiste el proceso electoral, pero a lo que me refería era más o menos darnos una idea a nosotros de qué tanta participación hay en las comunidades en las que vamos. Yo considero que en la mayor parte de la región la gente sabe o ha escuchado del proceso de elección, de ir a votar por el presidente municipal, al menos, ¿no? Al menos que tal vez que sea lo más familiar, porque ese, pues, ahí está en la región. Pero me parece bien que hacer ese ejercicio para ver qué finalidad tiene también la credencial de elector, porque nos la piden para muchas cosas, ¿no? Como identificación, pero una de las finalidades es poder ejercer nuestro derecho a decidir quién nos representa. Habría que ver si mucha de la gente tenemos esa información de cuál es la finalidad de la credencial de elector, que se usa como identificación oficial, pues porque es uno de los elementos, pero el fin específico de la credencial es que me permita ir a manifestar mi decisión en el proceso de elección. Alma, acá vamos. Sí, yo nada más ahí creo que es importante mencionar que esta información en efecto es información general que le vas a dar a la comunidad, y yo soy de la opinión que si se genera este tipo de tema que están ustedes ahorita mencionando, se aborde. Sin embargo, no es tan trascendente. Les voy a explicar por qué. La iniciativa justamente consiste en que estas figuras que van a ocupar tanto la regiduría como la diputación en su caso, sean electas a través de los procedimientos que ellos comúnmente usan para elegir a sus autoridades. Entonces, si entramos en la dinámica de que si la credencial y que si esto, como que desviaríamos, sirve por supuesto, pero lo central de la iniciativa es justamente eso, que cambie esta forma que hoy dice la ley. La ley dice que así se eligen ahorita, pero la reforma consiste en que los puedan elegir de acuerdo a como lo hacen normalmente. ¿Cómo lo hacen? No sé. ¿Utilizan su credencial? No creo, pero tampoco lo sé, entonces no lo puedo afirmar. Por lo tanto, creo que sí es como más general la información para que entiendan. Así lo dicen, y lo que se sugiere cambiar es que sea como ustedes decidan y como ustedes lo hacen. Y si es que se quiere. Sí, cabe la aclaración, efectivamente cabe la aclaración, porque sí le confundiríamos con el proceso de elección cuando la iniciativa tiene otra finalidad. Así es. Sí, cabe la aclaración. Abiertamente, no es una nueva propuesta. Es correcto, sí, pero sí, es por eso es a donde voy. Esta información que les vamos a dar es como dice ahorita, pero la propuesta es que cambie para que sea diferente, para que sea como ellos decidan. ¿Cómo? Pues como lo hacen, no sé cómo, pero como ellos lo hacen. Ese es lo novedoso, ese es el cambio que se sugiere. Que ese ya sería el reto que tendría también que trabajar el IE, cómo garantizar de seguir adelante, de llevarse a cabo todo esto, cómo tendría que garantizar la participación de las comunidades. ¿Qué mecanismos tendría que implementarse para asegurar este derecho? Y la última diapositiva es esta. De los 30, ¿no? Pero eso es lo que está actualmente. Eso es lo actual, sí, es la información que tenemos que darles y decir, bueno, pues esto es lo que se trata de cambiar. Actualmente está así. La propuesta es abrir espacios para ustedes. Sí, no sé si sea la traducción más correcta. Sí. Y que salgan de sus comunidades. O que salga de su comunidad. Aquí habría que ver, porque no sabemos, pudiera ser 1, 2, 3. No sabemos, no es algo que no sabemos ahorita. Pero por lo menos que ellos visualicen lo que se propone. Sí, Ahí, por ejemplo, ¿qué alcance tiene ser elegido o elegida por representación proporcional? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo pueden explicar? Digo, porque yo no lo puedo explicar. No sé qué es, por eso. ¿Qué es y cómo es? ¿Qué es para que la gente entienda? Es que también entonces, ¿cómo explicarías eso? Lo que pasa es que en ese sentido yo ahorita me pregunto, ¿qué tanto vamos a profundizar en algo que a fin de cuentas no es relevante para ellos ni la iniciativa
partiendo de la hipótesis que la iniciativa se quede como está, que eso también es otro rollo, pero no quiero entrar en ese debate. El problema es que al último, al final del día, puede ser que el IE o los diputados del Congreso decían que sí se va a elegir, pero no las comunidades. Va a hacerlo como tal y como se eligen los diputados. Esto es una posibilidad. No digo que vaya a suceder, no sería lo ideal y sería lamentable, pero bueno. Aquí el punto sería entonces, para que nos metemos en el debate de explicarles algo que hasta para los estudiantes de Derecho nos es una verdadera bronca entender la representación proporcional. Vamos a quedarnos en la elección directa por voto y si surge el tema lo comentamos y si no lo pasamos por alto, o si no lo vamos a comentar. En realidad creo que sí, coincido contigo. Aquí lo relevante es que actualmente son 33 diputados. Esa es la realidad, es el hecho, es muy irrefutable. ¿Cómo lleguen? Es secundario, pues está la legislación. Y la propuesta es que haya uno más que represente a todos los indígenas. Eso es muy importante, O sea, es que a todos, o sea, porque no es a, tenemos pueblo ranano de pueblo dami. No. Y que ellos pueden indicar cómo quieren elegir. Ellos, así es, eso sí tenemos que dejarlo claro, Y cuando se presente esta situación del diputado más, va a ser un diputado igual que los demás, ¿verdad? Claro. Va a legislar para todo el Estado, Para todos, sí. ¿verdad? Va a surgir un pueblo indígena, pero va a ser para atender a todos, o sea, a cualquier persona. Claro que podrá darle mayor información. Así es. Yo creo que sí es importante explicar lo que se refiere a la representación proporcional. ¿Por qué? Porque en la experiencia que he tenido en varios lugares, en varias comunidades, hay personas de acá también, y claro que decir solamente una diputada o un diputado a nivel estatal para la diputación, yo creo que no, van a decir, si queremos más, ¿cómo sería esa gestión proporcional? Entonces, en ese sentido, sí sería importante explicar a qué se refiere la proporcionalidad. Aquí va la respuesta, sí. Nomás para recordar esto. La representación proporcional no atiende a un principio de proporcionalidad de entrada. Así te lo digo. O sea, si así les vamos a decir, ¿saben qué? Se le llama representación proporcional, pero no atiende a un principio de proporcionalidad. Atiende a un capricho de alguien que generó una fórmula, nada más. Si uno contrasta el número de población que tenemos contra el número de regidores que hay, contra el número de diputados, no hay congruencia en realidad. Y ese ejercicio se acaba de hacer no hace muchos meses aquí con un compañero y salió cuando vio los números, me digo, mira, pues esto ya lo sabíamos, es que no encuentro la lógica, no lo entiendo, yo tampoco. Es un capricho de alguien que diseñó una fórmula y los demás dijeron, pues sí, vamos ya, así. Entonces, si nos metemos y nos enfrascamos en eso, va a haber problemas. Y la información no va a llegar. ¿La qué? La información no va a quedar clara. A eso me refiero, Así que es. puede haber quien te pregunte, justo así como Así dice es. Isidro, hay quien sí, a lo mejor la generalidad Claro. no, pero dos o tres te van a preguntar y te vamos a responder. Así es. A eso es a donde En iba ese mi- sentido, mi pregunta también. Creo que, bueno, mi propuesta aquí sería, viendo esto, eliminar ahí y dejar en 33 diputados, punto. Uno más, y ya que la gente, exactamente. y porque sí va a generar Sí, puede generar más problemas. Si entre nosotros lo vemos ahorita, con esto. Yo creo que sería lo ideal, mejor que. ¿Quién maneja el Víctor? Paraguay. De una vez y ahorita me lo pasas para sustituir al otro que tenemos y distribuir. son cosas importantes Sí, que van a salir sí, ahí sí. y ahí ya no va a haber oportunidad de estar haciendo este análisis No. o esta discusión. El compañero también tiene otra duda. Perdón. No, yo tenía la duda de si dentro de las personas que van a quedar elegidas como diputados en este caso, van a atender únicamente a la población indígena del estado de Chihuahua o en su generalidad todos los que estén dentro del país. A ver, no, yo creo que es muy importante, es interesante la pregunta. Desde el momento en que una diputada o diputado llega como tal al Congreso, puede representar a un distrito no solo en una región, o en este caso los son la representación proporcional plurinominales. No tienen ni distrito ni son ni nada, pero desde el momento en que llegan a ocupar un escaño así, son
son autoridad y deben atender a toda la población, a toda, carguero, mestiza, indígena, era lo que platicábamos ahorita. Quizá pondrán más atención, en este caso, a la población que no venga de un pueblo indígena, pero eso no lo exime de la obligación que tiene de atender a la demás. Así es, sí, ese es su tema, sí, en realidad, o sea, llegaría como un diputado más, igual que los hombres, llegaría un regidor más o regidora con los mismos derechos y las mismas obligaciones de los demás. O sea, eso hay que dejarlo claro también. Yo creo que más tu pregunta va encaminada hacia si lo van a elegir solo los pueblos originarios o todos los presentes en el Estado, que son originarios y inmigrantes que ya tienen permanencia. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Así es. Hay una cosa, si se les excluye, en este caso los migrantes, te voy a llamar así nada más para identificar lo de los originarios, pues estaríamos discriminando y seríamos sujetos a una sanción de orden penal. Para la legislación así. Obviamente tendrían que ponerse de acuerdo y entre todos tendrían que escoger. Ahora, en la práctica definitivamente ese sería un problema. Aquí, digo, una salida muy rápida, así sería, pues, en lugar de uno, pues que sean dos. Alguien que sea para un diputado que sea de los pueblos originarios y quizá otro, son migrantes que radican de manera permanente aquí en el Estado. Esa sería una salida práctica, sencilla. No sé hasta dónde pudiera valer o hasta dónde sería bueno o malo, ¿no? En realidad. Pero bueno, ahora sí que cada quien tendrá su punto de vista. Sí, pero sí son puntos que creo que tienen que quedar claros, porque si vamos a ir a llevar la información tenemos que decirle, es un diputado para toda la población indígena del Estado, punto, sean pueblos originarios, sean pueblos migrantes. Eso sí tiene que quedar bien claro aquí, porque nosotros somos los transmisores de esa información. Si no la tenemos clara, creo que es el momento de que nos digan cuál es el alcance de la iniciativa. ¿Se puede explicar también que eso no incluye sigue con sus derechos políticos? ¿Sigue todo para los políticos, independientemente? O sea, sí. Es otra cuestión. Claro. Hay dos cosas muy claras en ambas iniciativas, tanto el de regidor como el de diputación. Una es que tienen, o el derecho que venimos o que vienen o que sugieren reconocer, es que la elección se haga a través de sus propias formas. Una. Y dos, que quien vaya a ocupar esos cargos tiene que ser indígena. Esas son las novedades. Eso es lo novedoso de las iniciativas, porque lo otro no es novedoso. Ya la figura de la regiduría y de la diputación ya existe. O sea, que tienen el derecho, como lo dice el compañero, ese derecho ya lo tienen reconocido. Lo que viene a incluirse en esta reforma es ese, ¿verdad? Que lo pueden elegir a través de sus propios sistemas y que tiene que ser parte de un pueblo indígena. Esas son las novedades, nada más, de estas reformas. En este caso, ¿cómo cambiaríamos este diapositiva? Podríamos ver la anterior, es que a lo mejor... Sí, la anterior es esta. Y donde habla del número, y más adelante porque hay una que habla de los 33. es que a lo mejor sería eliminar esta última. De los 33 diputados busca. Al principio De los era de 22 y 11, ¿no? Era donde estaban. Sí, es que son 33, creo que para efectos de lo que queremos eso sería más que suficiente, ¿no? Son 33, punto. Sí, porque es información actual. Así es. Sí, sí. Es información actual y ya si hay una controversia, ya se les explicará, mire, güey, ya no sería el 33, ya sería el 34, agregando a la propuesta indígena. Víctor, a lo mejor la que se puede quedar ahí es la de la paridad, en que pueden ir paridad, hombres y eliminar mujeres. los puntos anteriores. O sea, Los primeros dos. Quitar 1 y 2. Así es, entonces habría que cambiar, bueno, quedaría así. Así es, esta tendríamos que pasarla pegada allá donde está la de los, donde dice que son 33, donde está la gráfica. Solo esta parte. No, la puede ser la diapositiva o el contenido y eliminamos la diapositiva en sí misma. Vamos a ver qué te parece. Sí. Y cambiar el título. Cambiaríamos ¿Cómo se elige? el título, sí, nada más.
más, ponle derecho de igualdad, o no sé, a ver. Bueno, aquí es paridad, que no sé. Pues sí, el pero término paridad correcto es ya se le algo que explica. sea algo más Así es. entendible para ellos, mejor la igualdad, Sí, mejor que la paridad. Sí, igualdad entre hombres y mujeres. Igualdad. Sí. igualdad entre hombres y mujeres, sí, o sea, y ya les decimos una paridad, digo, ¿cómo eso sí lo podemos manejar? Sí, Es que el otro estaba muy confuso, la verdad. sí. Oye, Rick, y entonces no necesariamente, ya que os decía, el diputado de Unidad Indígena va a formar parte de la población indígena. Acá en el Congreso del Bueno, es que no necesariamente, no necesariamente. Uno más así. Es un diputado general. Así es. Así es. Sí. Un Le toca diputado esa comisión. que viene emanado de la población indígena nada más. Pero sí sigue siendo las mismas, tiene las mismas atribuciones que cualquier diputado local. A ver, pero también políticamente sería ilógico en la legislatura que habiendo un diputado Pues sí, La cosa es que llega, créanme, no creo que haya ninguna legislatura que diga, no, tú vas a hacer eso. Sí, así que. Pues a lo mejor es algo que también tendría que estudiarse en la mesa técnica de quien vaya. Pero tengan claro que esto es en base a que la legislatura la puede de esta manera y la mesa directiva y a través de la coordinación política se hace la división de las funciones, pero muy estrictamente así. Es que en parte de las funciones es un proceso interno. Es por acuerdos. Ahora sí que es por acuerdos. Realmente nada más se está garantizando el derecho de la población indígena Así es. a ocupar cargos de toma de decisión, tanto a Así nivel es. municipio como Congreso, y que esa elección se haga a través de sus propios sistemas y Así de es. gente que pertenezca a la población que va a representar, o que lo elige, no a la que le va a representar. Porque ya viéndolo desde aquí, aunque esté acá, no viene a representar a la población indígena porque no va a tener, él no va a decidir solo sobre lo que... Exactamente. Sí, o sea, va a hacer las funciones normales de cualquier otro diputado. Así es. O sea, fíjense, esta es información que no se había entendido. Así se debe dejar bien claro. Sí, Así claro. es. ¿Alguna otra duda? Para ampliarla, digo. ¿Qué tanto choca la figura de estas dos figuras de representación política con la figura del gobernador indígena? A ver, yo soy gobernador y digo, hijo, otra autoridad arriba de mí, o que va a estar haciendo las mismas cosas que yo, va a haber cierto grado de resistencia por parte del gobernador indígena. Creo que no debe, a ver, en teoría no tiene por qué haber conflicto. Estamos hablando de ámbitos competenciales diferentes. Me queda bien claro, pero a ellos, o sea, a lo que me refiero es, no estoy grillando a la autoridad indígena con estas propuestas. Es una pregunta que... Por eso estamos yendo a preguntar, por eso vamos a ir a preguntarles. Esto es parte de eso, ¿qué opinan? ¿Les interesa? ¿Quieren que se busque la manera? Ahí está propuesta. En la fase consultiva, la siguiente vuelta, después de que nosotros les hayamos proporcionado toda la información, ellos nos dirán, ¿tú sabes qué? Está interesante, digo, está interesante, pero no me interesa ya, no me interesa. A lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero no como lo están proponiendo ustedes. Yo propongo esto otro más, alguna adicional. Así es, esta etapa es informativa. Recordemos, no es decisiva, es informativa. Y de acuerdos previos. ¿Acuerdos previos para qué? Para una segunda vuelta, sí. Por acudir a ahora sí entraremos a la siguiente fase. Víctor. Yo creo que un elemento fundamental es, partiendo de los derechos básicos de los pueblos indígenas, partir de recordar el derecho a la autonomía. El derecho a la autonomía dice que son las comunidades al interior, cada comunidad, como la costumbre también así lo manifiesta y es constante en cada comunidad. Una comunidad no nombra Siriame en otra comunidad, la gente, sino solo en su comunidad. Y esas personas nombradas, las que se asumen como las personas responsables, con la obligación de cumplir con la gente de la comunidad a la cual pertenezco. En esa parte es fundamental porque no, ni el diputado, en teoría, pues, ni el diputado, ni el presidente municipal, ni el cabildo deberían interferir con la dinámica de las comunidades. Ahí, si lo manejamos así, hasta vamos a reforzar el asunto de la autonomía
y vamos a dar información de que lo que puede estar pasando en algunos municipios no es lo que debería estar pasando, pero hablamos de la autonomía y que estas representaciones son más amplias en otro espacio distinto al de la cultura de los pueblos, pero que por derecho que les corresponde tienen también derecho a participar en esta otra vida política dentro del municipio y dentro del Estado. Pero sí, el recordar o remachar que no van a ser autoridades, ¿no?, de las comunidades, no van a decidir por las comunidades. Bien, para los que son abogados, recordemos la distinción entre soberanía y autonomía. Hay soberanía de los países, de los Estados miembros, iguales. ¿Sí? Aparte, pues, o sea, estamos hablando de dos naciones. En el ámbito jurídico, me refiero, que no se confunde con el éxito de los antropólogos y algunas otras cosas, ¿no? El chiste, el eje medular, precisamente, de la autonomía fue lo que mencionó Víctor. Se reconocen, se establecen libertades y derechos dentro de esa soberanía que tiene el país. O sea, no es que sean dos gobiernos y que tengan que estar cuidados, no, cada uno va en su ámbito y tienen que ir de la mano para que todo funcione. Recuerden ustedes que cuando la Constitución de Chihuahua reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, desde ese estatus precisamente, son autoridades. Es como si el equivalente vendría a ser un presidente municipal, con la diferencia de que el presidente municipal tiene una circunscripción territorial definida, propia constitución política, el código municipal. En este caso, los gobernadores indígenas, un cuerpo de gobierno, tendrían algo similar, no sobrepuesto, sino para efectos. Sí, exactamente. Entonces no hay conflicto, ¿eh? De hecho, hay bibliografía que aborda eso desde la perspectiva jurídica. Yo tengo ahí, hay unos textos como el del doctor López Bárcenas que lo explica bien sabroso, de manera bien sencilla, y nos puede al respecto. Entonces, bueno. Ya, pues, esta es ahora sí que parte del kit, creo que sería importante también subir a la carpeta. De hecho, digo que no se ve por demás las iniciativas. Bueno, qué bueno que lo mencionas. ¿Tenemos internet aquí? Sí. Podríamos ingresar a la página del Congreso. En la otra. En la página del Congreso ya hay un banner que hace alusión a este proceso. Se creó desde la semana pasada, está medio alimentado, no hemos podido incorporar todo, pero la idea es que ahí estén iniciativas, protocolo, quizá es. Sí, o sea, es ir alimentando los convenios, o sea, el internacional, y cuanta cosa pudiera ser de utilidad para que la persona que tenga interés, nomás con el clic y lo va a llevar a ese micrositio para que vea de qué estamos hablando. Ahorita está la calendarización y la convocatoria, es lo que recuerdo, sí, no sé si ya habrán incorporado las iniciativas. A la página, no, Jorge Antonio, a la principal. Bueno, si quieres llegar acá por este lado también para que les no, usted dígame, no sabía que ya estaba en la página. En la página principal o la de inicio. Nada más que nos vamos a tener que chutar todas las convocatorias. No, está en el banner central, ese es el primer recuadro. Dale más para abajo, más. O sea, ingresan a la página del Congreso, nos vamos más abajo, ahí. A la donde dice igualdad de género, píquenle al primer cuadrito. Ya ves que en la parte. Cuadrito. Ahí, así es. Ahí está, dale clic. Digo, es rotatorio, pueden esperar o le dan el clic y nos lleva a ese micrositio. Ahí está la calendarización. Por ahí está la convocatoria, se formato un PDF, imagen. Y bueno, hay que incorporarle todo esto otro que les estoy comentando. Pero ahorita le dimos prioridad a estas reuniones porque ya los equipos están por salir. A final de cuentas eso agarra nuevos archivos, vamos y los llevamos y que nos hagan el favor de incorporarlos.
que les den la forma, ya si después hay que hacer reacomodo, hablaremos con los de sistemas. En la propia convocatoria, si quieres podemos abrirla ahí, Víctor. No, perdón, ya estamos. sí. ¿Dónde? En la propia convocatoria, ahí donde diga. ¿Más arriba? O sea, propuestas también se pueden hacer propuestas ahí. Claro. Sí. No necesariamente hay que participar en el proceso. No necesariamente, cara. Por ahí, más abajo, por ahí, hace la presentación. Por ahí tiene que decir convocatoria. Por ahí. Ahí está. ¿Quieres abrir la PDF? A ver. No, esa, ahí primero. Ahora sí un clic acá en la parte inferior izquierda donde descargó. Ahí mero, nada más un clic para abrirlo, descargarlo. Ahora sí, nos vamos a la parte final de la convocatoria. Ahí hace alusión al micrositio. No sé si- así es. Ahí está. ¿Ese es un correo electrónico? Es un correo electrónico, además de lo que aparece ahí en el micrositio. Y luego en la columna del lado derecho, si quieren ingresar también, ahí tecleando eso, pues ahí está, nos lleva a la misma parte, ahí está. www.congresochihuahua.com.mx, consulta indígena 2020, y eso nos lleva directo también al micrositio. Para llegar, si quiere uno ingresar desde aquí, hay que darle el control y el clic para que nos transfiera. De cualquier manera, ahí en el punto 7 también habla de la recepción de... Sí. Está en el 7. Sí. Señalan el testigo de sí. Así es. ¿Por qué se puso así? Bueno, se trata de abrir las posibilidades para participar. A lo mejor para nosotros es muy fácil, aquí a través del celular, ingreso y pongo un comentario y pongo esto en la computadora. Pero pues a lo mejor hay gente que no tiene acceso a esto y quiere participar y bueno, pues de propia mano nada más, la Comisión de Pueblos Indígenas, te propongo esto. Oiga, Lecky, ¿cómo van a cómo van a valorar? Porque es una computadora sentada, o sea, ya no se puede la población. En este caso, pues, ¿cómo van a valorar las participaciones? Muy sencillo, la legislación actualmente nos obliga al proceso de consulta para pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades representativas. Es una obligación que tenemos que atender. Como autoridad representativa, la persona que... De entrada, si ellos dicen que son autoridad indígena de algún pueblo, pues nosotros les creemos, punto. Si nos proponen eso, órale. Si nos llegan propuestas de población indígena, igual y tenemos que analizarlas. Digo, si bien tenemos enfocada a la población, tampoco podemos discriminar a los demás. En base al mismo derecho de participación, podremos decir, bueno, pues mira, una onda que se dio el tiempo a este cuarto para revisar lo que estamos haciendo y programar. Seguramente sí, seguramente habrá. Sí, pues alguien que estoy viendo que la base, si va dirigida específicamente a autoridades. Así es. Pero no es cerrada, dice las personas instituciones que presentan Claro. formular algunas, puede ser que está abierta. Está abierto, o sea, en ese sentido es abierto. No podíamos dejarlo acotar tampoco. Pues bueno, ¿alguna otra cuestión? Entonces nos va a mandar al correo todo De hecho, el dossier de documentos. el dossier se lo voy a mandar ahorita en cuanto bajemos. Ya me encargué de Liz que me estuviera poniendo las costillas, porque ahora sí ya es hora de Incluye los folletos. los folletos como tales, no. O sea, el archivo de los folletos. Debe estar en Word, nomás sí. Pero igual y voy, miren, igual y voy y los pido allá a Comunicación Social. El problema ahí es que como son compaginados para que sea como librito. Pero sí, eso sí lo de... Bueno, nada, si incorporamos el Word, es cierto. Entonces, bueno, no sé cómo va. Sí, para que tengas el antecedente. Yo creo que incorporar a la carpeta las iniciativas, aunque sea en PDF, pero que queden ahí, a alguien dirá, ¿qué dice la iniciativa? ¿No? Tenerla ya a la mano. Claro, claro. Víctor, si el archivo de PowerPoint que se acaba de modificar, si me pudieras mandar de una vez para sustituirlo ahorita. Lo tengo, si gustas, lo paso aquí en una USB.
Sí, o ahí, bájalo ahí al escritorio. No, pero es que, bueno, es que esta es la computadora de ustedes y yo lo trabajé. Es tu computadora la que... Sí, pero es la de, pues no es mía, es de... Es cierto. Aprovechando que van a hacer ese cambio, también te acuerdas que habíamos comentado que me quitaran la animación esta que tenía de porque resta tiempo en la presentación. Ya, incluso ya lo habíamos hecho. Sí, porque sí está. Sí, ya lo habíamos hecho, no sé por qué volvemos a ¿Volvió a aparecer? Sí. No, es que en otra presentación decimos en otra, o sea, la modificación para quitar eso de estar viendo fue en otra, pero no me acuerdo en cuál. Ok, pues entonces, si esta es la que vamos a estar trabajando en las comunidades, para nada más para quitarle eso, ya cada quien se lo quitamos, porque quita mucho tiempo. Sí, sí, resta tiempo, entonces. Ahí lo gustan ustedes. Órale, pues. Yo no manejo Ya PowerPoint. Yo no manejo PowerPoint. Además, no manejo ningún programa. Entonces, le hacemos el ajuste y te lo mandamos. Entonces, ¿quieres? Entonces le enviamos dos ahorita. Si quieres, Mira, sí, y el ajuste que cada quien lo haga. Ahora no Y dale se cuentas. podían en PDF, porque a veces ¿Algo más que quieran abordar? ¿Alguna otra duda? Ahorita es el momento. Pues ya cosas aterrizadas, pero en base a... Una cosa, adelante, viene del Instituto Estatal Electoral, ¿verdad? Por favor. Buenas tardes. Mire, ya casi estábamos, bueno. Una sugerencia que se le pasó a Víctor, que el lunes sí mencionó, es muy importante que nos llevemos una impresión de las presentaciones por aquello de que no llegan y lleven rotafolios y todo para auxiliarnos de ellos en caso de que no exista. Pues hay que estar preparados para todos los escenarios. Sí, ya no. Pero si llevan la impresa por aquello de que no, de que falla algo, pues ya pues ahí está funcionando por ahí. que se hizo el cambio a los diputados. Para checar que está. Y aquí está, en este. Ese fue el cambio. Ok, ¿para dónde quedó? Entonces, en Venegas, ¿qué dice el nombre? Sí, si lo dejo en Venegas, en este. Venegas, suelto, sí. Ahí. ¿Qué otra cosa ya me habíamos mencionado? Ok, pues yo creo que, bueno, si les parece, con esto daríamos por concluida la reunión del día de hoy, a menos de que tengan algún otro punto que abordar. Sí, yo, mi sugerencia antes es que aquí habemos de los diferentes equipos. Así ¿Qué es. les parece si ahorita antes de salirnos nos reunimos solo para hablar algunas cosas? Porque la salida, por ejemplo, próxima de Enrique somos el viernes, pasado mañana. Pero también si hay otras, de una vez nos juntamos. Sí, así es. Y la de Uruguay también sale el viernes. Pero teníamos No. una sugerencia. A ver si. ¿Quieren abordar una vez o ya para cerrar esto y luego lo otro lo vamos en corto? ¿Quién coordina aquí la Uruguachi? Fíjense que Aquí traigo yo la lista, la coordina. Es que aquí les queríamos hacer una propuesta. Estábamos viendo que a la hora de que se hizo la asignación de quién maneja, estábamos viendo que a lo mejor la gente es alguien del Congreso. Sí, es alguien del Congreso. Si tiene experiencia en esos caminos, está bien. Pero si no, que queríamos ver y hacerles una propuesta de un cambio para que el compañero Trini, que él es muy buen chofer, pues, aunque no es hablante de ese lugar, pero que él pudiera apoyar, hacer como ese ajuste nada más, pero que lo mencionaran, pues no, a lo mejor dicen, no, yo sí les he dado. Sí, porque luego no se me vaya, espérame. O sea, aquí nada más terminamos ya para efectos de la grabación, nos quedamos para ver esta otra. Ok, pues quedó solo a ver. Todos, una pregunta. Todos los que coordinan, ¿ya les entregué su documento de inicio? Sí, ¿verdad? Se trata de llevarnos un control para saber cómo andamos con las convocatorias, con el apoyo del municipio.
Sí. Entonces, todo el mundo lo tiene, ¿sí? De los coordinadores. ¿Sí? Bueno. Ahora sí. Siguiente punto, como que mencionaban de Huachi Chinipas. Otra, es que no me Ahí lo tenemos en el paquete, ¿no? ¿Quién coordina por parte A ver, del Víctor, sí. Congreso? Podemos proyectar de una vez aquí el Excel y veamos. Déjenme todo. Sí. Es el de... ¿se acuerdan cómo se llama el cuadro? ¿Es el de ustedes o es el de nosotros? Dice logística equipos. Bueno, en el caso del Congreso dice logística equipos. Y es de Excel. Pero este no trae los... No, le falta la... Ese es de compras. Es uno que tenían en Excel. No, ese No, es es un Excel, sí tienen razón. Es un Excel. Aquí está. También hay que subirlo al... Miren, aquí está, déjenme lo amplío porque sí está... Bien. Es en este de Uruachi, donde van las compañeras Vicky y Susi por parte de COEPI, No, a ver, no, aquí hay una, no, Homero, aquí va a haber una sustitución. Estamos hablando de Huachi. No, Homero no va a ir. Ahí tenemos pendiente todavía. ¿Quién es el coordinador de eso? Homero, aquí dice que es Homero. Bueno, pero también va Eric Medrano, ¿no? Sí, Entonces va a ser Eric Medrano y va a ir... Entonces hay que pasar a Eric como coordinador. Bueno, si quieren tomen nota. ¿Te ayuda, Víctor? Sí, llena. No, tú manejas. ¿Ya vi que no traerás? Ok. Perfecto. Facilitador. Eric Medrano. Sí, A ver, perdón. No, facilitador, Eric Medrano, claro. Facilitador, No. sería yo. Ustedes tienen la... Sí. Miren, al final de cuentas, es un documento nada más para tener identificado cómo se manejan ustedes, cómo se manejan de Es Ana Gabriela Acevedo. La otra. Gracias. Sí. Entonces, Es parte de